Nunca olvidaré el tono de voz de Leticia esa tarde. Estaba de pie junto a la puerta, con la maleta ya cerrada, cuando me miró de arriba abajo como si yo fuese un mueble viejo que sobraba en la sala. Con una sonrisa helada me dijo: «Eres muy vieja para viajar. Basilia, quédate en casa y cuida todo». No me dio tiempo a responder. Sus palabras cayeron como un sello que clausuraba cualquier ilusión que aún me quedara. Mi hijo Raimundo estaba ahí a su lado, ajustando los cinturones de las maletas. Lo miré, esperando que dijera algo, cualquier cosa en mi defensa. Pero solo bajó la voz y murmuró, como quien busca acallar una incomodidad: «Así será más fácil. No tendremos retrasos». Me ardieron los ojos, pero no dejé que una lágrima se escapara. Fingí que no había escuchado, aunque cada sílaba se me clavó en el pecho. Yo había sido quien los ayudó a pagar aquel viaje, quien cuidó de mis nietos tantas veces para que pudieran trabajar tranquilos. Y ahora resultaba que no solo no me necesitaban, sino que mi presencia era un estorbo. Me quedé inmóvil en el pasillo mientras ellos revisaban los últimos detalles. Los niños corrían emocionados, hablando de playas y helados, sin darse cuenta de la sombra que se proyectaba sobre mí. Leticia les dio indicaciones rápidas y luego me tendió las llaves de la casa como si estuviera entregando órdenes a una empleada doméstica. «Riega las plantas y revisa la puerta principal, que últimamente no cierra bien», dijo sin mirarme directamente. Yo asentí, muda. No quería darles el gusto de verme quebrada. En cambio, me guardé la rabia en un rincón secreto del alma. Observé cómo se subían al coche, cómo Raimundo colocaba el equipaje en el maletero y cómo las risas llenaban el aire mientras arrancaban. Sentí que me arrancaban a mí también, como si en esa furgoneta se llevaran el poco reconocimiento que aún esperaba de ellos. Cuando el motor se perdió calle abajo, cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera. El silencio de la casa me envolvió de golpe. Podía escuchar el eco de mis propios pensamientos, todos revueltos entre la humillación y una calma extraña. No sabía todavía qué haría, pero algo se movió dentro de mí. Una semilla que llevaba demasiado tiempo dormida. Apreté los labios. Me dirigí a la cocina y puse a calentar agua para un té. Si mi familia pensaba que yo me resignaría a ser la sombra silenciosa que cuida la casa, estaban muy equivocados. Y fue en ese silencio donde empezó a gestarse mi respuesta, la que tomaría forma a la mañana siguiente. Me quedé en el portal mientras el coche se alejaba, con el ruido de las ruedas rodando sobre el empedrado de la calle. Los niños agitaban las manos desde la ventanilla, sin notar que mis dedos apenas se levantaban en un gesto mecánico. Leticia sonreía satisfecha. Raimundo conducía con la mirada fija al frente, y yo permanecía allí, clavada como una estatua que nadie necesita. Cuando el vehículo dobló la esquina, el silencio cayó de golpe. Ni una voz, ni una risa, ni siquiera el eco de una puerta cerrándose. Solo yo, de pie frente a la casa, sintiéndome como la última guardiana de un hogar que ya no me reconocía como suyo. Cerré despacio el portón y respiré hondo. El aire olía a jazmín del jardín, pero no me consoló. Entré en la sala y me encontré con las huellas de su partida, las tazas del desayuno a medio lavar, la mesa desordenada, las servilletas arrugadas como si el tiempo no importara. Durante años había recogido esas migas invisibles, convencida de que ese era mi papel. Ahora, mirándolas, comprendí que no era un gesto de cariño, sino la confirmación de que me daban por hecha. Como un mueble más, me senté en el sillón del salón, ese que solía ocupar mi marido cuando aún vivía. Recordé cómo él siempre me decía que yo tenía demasiada paciencia, que algún día esa paciencia se volvería en mi contra. Cerré los ojos y por un instante sentí su voz, como un murmullo. «No dejes que te arrinconen. Basilia,
Abrí los ojos y el vacío de la habitación me devolvió a la realidad. Me levanté con un impulso extraño, como si mis pasos fueran más firmes de lo habitual. Recorrí la casa lentamente, cerrando ventanas, apagando luces, asegurándome de que todo quedara en orden. No lo hacía por obedecer las instrucciones de Leticia, sino porque necesitaba afirmar que ese espacio todavía me pertenecía. Cada puerta que cerraba era un recordatorio de que yo seguía estando allí, aunque ellos hubieran querido borrarme. Al terminar, regresé a la cocina y puse la tetera en el fuego. Me serví una taza y me senté junto a la mesa vacía. El vapor ascendía, dibujando figuras que se deshacían en el aire. Como mi paciencia de tantos años, bebí un sorbo y sentí un calor extraño en el pecho, no solo del té, sino de una decisión que aún no sabía formular, pero que ya empezaba a crecer en mí. Miré hacia la puerta principal, todavía con la imagen de la furgoneta alejándose. Pensé en cómo mi vida se había reducido a despedidas silenciosas, a quedarme atrás viendo partir a los demás. Esa vez, sin embargo, algo en mi interior se negó a aceptar que esa era la última palabra. El eco de sus risas aún flotaba en mi memoria, pero yo ya estaba pensando en lo que ocurriría a la mañana siguiente, cuando el buzón trajera una sorpresa que cambiaría todo. A la mañana siguiente, bajé las escaleras con el mismo cansancio de siempre, como si cada peldaño pesara más que el anterior. El silencio de la casa me acompañaba, roto apenas por el crujir de la madera, al abrir la puerta principal. La luz del día me dio de lleno en el rostro, y entonces lo vi. El buzón sobresalía con un sobre blanco, demasiado grueso para ser publicidad o facturas. Lo tomé con cierta indiferencia, pero al leer el membrete de la agencia de viajes, sentí un nudo en el estómago. Mis dedos temblaban mientras despegaba la solapa. Dentro había varios billetes de avión cuidadosamente ordenados, aún sin sellar. 4 nombres aparecían impresos con tinta negra: Raimundo Romero, Leticia Ortega, y los 2 niños, en la parte inferior, en letras más pequeñas, estaba el mío, Basilia Romero, pero alguien había pasado un trazo de bolígrafo azul sobre él, borrándolo de la lista como quien corrige un error tipográfico. Me quedé mirando ese tachón como si me mirara a mí misma en un espejo roto. No era un simple olvido, era la prueba física de una decisión tomada. Habían pensado en incluirme, sí, pero también habían decidido con total claridad que sobraba ese gesto de tinta, rápido y frío. Decía más que cualquier palabra: no eres parte de esto. Me apoyé en la mesa de la entrada, con los boletos extendidos delante. Sentí primero un golpe de humillación, luego un calor creciente en la garganta, mezcla de rabia y tristeza. Recordé cada vez que acompañé a Leticia a reuniones cuando los niños eran pequeños, cada noche que me quedé sin dormir para cuidarles mientras ellos viajaban por trabajo. Y ahora, mi lugar en la familia podía ser borrado con un simple garabato. Me senté con los billetes en la mano, incapaz de soltarlos. Una parte de mí quería romperlos en 1000 pedazos, hacerlos desaparecer, pero otra me obligaba a mirarlos, como si esa tinta azul fuera una herida que necesitaba observar para entender su profundidad. El agua del hervidor empezó a silbar en la cocina, y ese sonido me devolvió al presente. Me levanté, dejé el sobre la mesa y serví té, intentando recuperar la calma. Cada sorbo era un intento de asimilar lo que había descubierto, pero la rabia no se disolvía. El té sabía amargo, como si llevara dentro el mismo rastro de tinta azul que había borrado mi nombre. Respiré hondo y me prometí no dejarme hundir. Si ellos podían tacharme con tanta facilidad, yo debía aprender a escribir mi propio nombre en otra parte. Dejé los billetes sobre la mesa y me quedé de pie, mirando la ventana
La mañana era tranquila. Pero yo ya sabía que nada sería igual. Y fue en ese instante cuando la idea de llamar a la agencia empezó a crecer, clara como una chispa que prende de pronto en la oscuridad. Me quedé un largo rato frente a los billetes, incapaz de apartar la vista de aquel trazo azul que había tachado mi nombre. El silencio de la casa me parecía más pesado que nunca, como si cada pared me recordara que era la sombra que ellos habían decidido dejar atrás. Sentí que las manos me temblaban, no de miedo, sino de una rabia que llevaba años contenida. Fui a la cocina casi a tientas y puse a calentar agua. Preparar té era un gesto mecánico. Lo había hecho miles de veces en mi vida cuando los niños tenían fiebre, cuando Raimundo llegaba agotado del colegio, cuando mi marido se sentaba conmigo al final de la jornada. Siempre el té había sido refugio, bálsamo. Esa mañana, sin embargo, se convirtió en otra cosa. Era un ritual de firmeza, de sostener la taza caliente entre mis dedos temblorosos, como quien sostiene un arma cargada de decisión. Me senté con la taza delante y el sobre a un lado. El vapor ascendía lento, como invitándome a respirar hondo y pensar con calma. Pero dentro de mí no había calma. Había un murmullo que crecía. «No te calles más, Basilia». Tomé el teléfono. Marqué el número de la agencia de viajes que aparecía en la esquina del sobre y lo apoyé contra mi oído. La voz al otro lado era joven, cortés, ligeramente sorprendida. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cancelar unos boletos a nombre de la familia Romero Ortega», dije con un tono más firme del que esperaba de mí misma. Hubo un silencio breve. La muchacha pareció dudar, como si no entendiera del todo. «¿Podría indicarme el motivo, señora?» «No es necesario. Solo cancele», respondí, apretando la taza con la otra mano para no perder la fuerza. La voz bajó un poco, ahora con un matiz casi respetuoso. «Entendido. Le daré el número de confirmación de la cancelación». Anoté los dígitos en una servilleta arrugada y colgué. Por un instante, sentí que el corazón me golpeaba en las costillas, como si acabara de cometer un acto prohibido. Me quedé mirando los números escritos con mi letra temblorosa. Eran simples trazos de tinta, pero representaban algo mucho mayor, un quiebre, una respuesta después de tantos años de silencios. Apuré el té de un sorbo. Ya no sabía amargo. Tenía un regusto inesperadamente dulce, como si por fin hubiera dado el primer paso para reclamar un espacio que siempre me había pertenecido. Guardé el sobre en un cajón y doblé la servilleta con cuidado, como si fuera un trofeo secreto. Me levanté, recorrí la sala y miré la foto de mi marido sobre la repisa. Le hablé en voz baja, casi un susurro. No dejé que me borraran. «Paul, no esta vez». Y en esa certeza encontré la calma suficiente para dar el siguiente paso. Abrir el cajón del escritorio y sacar mi pasaporte. Me quedé un rato de pie frente al cajón, dudando si abrirlo o no. Era el mismo cajón donde guardaba papeles antiguos, recibos olvidados y algunas cartas que nunca me atreví a tirar. Lo abrí con lentitud, como si temiera despertar algo dormido allí dentro, entre carpetas amarillentas y sobres sin nombre. Apareció un rectángulo burdeos que llevaba años sin tocar mi pasaporte. Lo sostuve entre las manos como quien encuentra una reliquia. No recordaba la última vez que lo había abierto. Quizá cuando Paul y yo hicimos aquel viaje a Roma. Muchos años atrás, cuando aún hablábamos de futuro en plural. Lo abrí con cuidado y repasé cada página. El documento seguía vigente, con la foto de una mujer de mirada cansada pero todavía reconocible. Era yo, aunque casi no me reconociera. Me senté en el sillón con el pasaporte abierto sobre las rodillas. El silencio de la casa me envolvía de nuevo. Pero esta vez no era una prisión,
Era un espacio donde podía pensar sin interrupciones. Tenía algunos ahorros en el banco, más de lo que mi familia suponía. Entre la pensión de viudedad, pequeñas rentas de unos bonos antiguos y el hábito de ahorrar hasta el último céntimo, había conseguido reunir una suma respetable. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para sostenerme sola durante meses, si lo deseaba. De pronto, las piezas encajaron el pasaporte, los ahorros, la rabia. No quería quedarme encerrada en la casa como ellos esperaban. Podía moverme, podía irme, podía decidir. La sola idea me hizo temblar. Pero esta vez, no de miedo, sino de expectación. Encendí el ordenador viejo del escritorio. Tardó en arrancar, como si también dudara en acompañarme en aquella aventura, cuando al fin apareció la pantalla de inicio. Mis manos se movieron solas. Escribí vuelo Madrid-Lisboa en el buscador. La primera opción que apareció tenía salida en 2 días. Un asiento libre en pasillo. El precio era razonable, incluso barato para la temporada. Me quedé mirando la pantalla, con el cursor parpadeando junto al botón de reservar. Por un instante pensé en Raimundo, en cómo reaccionaría al descubrir que no estaba en casa, en el desconcierto de Leticia al enterarse de que el viaje soñado se había venido abajo. Pero más allá de ellos, pensé en mí, en la mujer que durante años había renunciado a todo por estar disponible para los demás, que había ganado silencios, desprecios, un nombre tachado en un billete. Respiré hondo y, con un clic, confirmé la reserva. La pantalla me mostró el código de confirmación y sentí una oleada de calor recorrerme el cuerpo. Era oficial en 2 días. Yo estaría en Lisboa. Apagué el ordenador y dejé el pasaporte sobre la mesa. Abierto en la primera página, miré mi foto otra vez. La mujer que me observaba desde allí parecía sorprendida de sí misma, como si por fin recordara que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo. El resto de la tarde lo pasé caminando por la casa con una energía distinta. Abrí el armario y empecé a separar la ropa con calma. Escogí un vestido azul marino que siempre me había favorecido, un pañuelo heredado de mi madre, unos zapatos cómodos para andar. No necesitaba más. Mi maleta sería ligera porque lo único pesado lo había dejado atrás el silencio impuesto por años. Cuando llegó la noche, me preparé otra taza de té y me senté junto a la ventana. La ciudad estaba tranquila. Apenas se escuchaban coches a lo lejos. Me sorprendí sonriendo, algo que no hacía en mucho tiempo. Por primera vez en décadas. Tenía un plan que era solo mío. Me fui a la cama con el pasaporte sobre la mesilla de noche, como si fuera un amuleto. Y mientras apagaba la luz, sentí la certeza de que al amanecer, mi vida ya no tendría vuelta atrás. Abrí el armario con calma, aunque por dentro el corazón me latía como si acabara de correr una maratón. No necesitaba mucho un vestido azul marino que había guardado para ocasiones que nunca llegaron, el pañuelo de seda que heredé de mi madre y unos zapatos cómodos que habían resistido años de caminatas por la ciudad. No era equipaje para impresionar a nadie. Era el equipaje de una mujer que por fin decidía moverse por sí misma. Extendí la maleta azul sobre la cama. La tela tenía marcas del tiempo. Una cremallera ligeramente gastada. Pero seguía firme. La misma maleta me había acompañado en mi último viaje con Paul. Y por un momento lo recordé, sonriendo, doblando camisas con un cuidado que nunca aplicaba a nada más. Cerré los ojos y lo sentí cerca, como si me aprobara en silencio. Doblé el vestido con delicadeza y lo coloqué en el fondo. Encima guardé el pañuelo, no como adorno, sino como talismán. Añadí un par de blusas, ropa interior, un jersey ligero. No quería cargar con demasiado, apenas lo suficiente para sentirme libre, mientras acomodaba todo. Pensé en cómo, durante años,
Había preparado maletas ajenas, las de Raimundo cuando era niño, las de los nietos cuando pasaban el fin de semana conmigo, incluso alguna de Leticia cuando me pedía ayuda sin agradecerlo. Esa vez, en cambio, la maleta era mía, solo mía. Fui al baño y guardé lo esencial en una pequeña bolsa de aseo. Después, regresé a la cocina. Sobre la mesa dejé una nota escrita con mi letra clara. Querida Carol, gracias por cuidar mis plantas. No sé cuánto tardaré, pero confío en ti. Con cariño. Basilia. Carol había sido la única vecina que siempre me trató con respeto, y en su compañía nunca me sentí invisible. Sabía que entendería mi silencio y que no haría preguntas. Al colocar la nota junto a las llaves de repuesto, sentí un extraño alivio. No le debía explicaciones a nadie más. Nadie de mi familia preguntaría por mis plantas, ni siquiera por mí. Esa libertad, aunque amarga, era también una puerta abierta. Cerré la maleta y la dejé junto a la puerta de la habitación. Me quedé mirándola largo rato, como si fuese un símbolo de todo lo que estaba a punto de dejar atrás. No era solo ropa lo que había dentro. Era el peso de mi dignidad, la decisión de no aceptar más silencios impuestos. Me preparé una última taza de té antes de dormir. El vapor me acarició el rostro y pensé que ese sabor tibio ya nunca volvería a ser el mismo. Era el té de quien se prepara a cruzar un umbral. Apagué las luces y me metí en la cama. La maleta azul descansaba a mi lado, como una promesa silenciosa. Y mientras el sueño me iba alcanzando, supe que la mañana siguiente sería distinta. En lugar de quedarme en el portal, mirando cómo otros partían, sería yo quien cruzara la puerta con rumbo propio. La mañana del viaje me desperté antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido, pero no sentía cansancio. Me vestí con calma. Tomé la maleta azul y cerré la puerta tras de mí sin mirar atrás. El aire de la calle estaba fresco, como si la ciudad también me diera una despedida distinta a la que recibí de mi familia. Pedí un taxi y, mientras el conductor hablaba de tráfico y de política, yo solo miraba por la ventana, con la certeza de que cada kilómetro me alejaba de la mujer invisible que había sido hasta entonces. Al llegar al aeropuerto, el bullicio me golpeó de lleno. Familias con niños cargados de mochilas, parejas jóvenes tomándose fotos, ejecutivos hablando por teléfono. Yo avancé con mi maleta azul, tratando de recordar cómo se hacía todo aquello. 30 años sin volar es una eternidad. En el mostrador de facturación, la empleada me sonrió con una amabilidad mecánica. ¿Viaja sola?, señora preguntó. ¿Como si necesitara asegurarse? Sí. Sola, respondí con firmeza. Me entregó la tarjeta de embarque con una mirada que mezclaba sorpresa y compasión. Esa compasión que tantas veces me habían arrojado encima como si fuera un abrigo pesado que yo no había pedido. La guardé en mi bolso y caminé hacia el control de seguridad. Allí, un joven guardia me ofreció ayuda para colocar mis pertenencias en las bandejas de plástico. Agradecí con un gesto, pero lo hice yo misma. No quería que nadie me tratara como frágil, porque frágil ya había sido demasiado tiempo. Cuando crucé la zona de embarque y me encontré con las enormes cristaleras que daban a la pista, sentí un vuelco en el corazón. Los aviones rodaban lentamente, rugiendo con una fuerza que yo también quería reclamar para mí. Me senté junto a la puerta asignada y respiré hondo. No viajaba para hacer turismo, ni para posar en fotos familiares que nunca me incluirían. Viajaba por mí, para recuperar algo que me habían negado. El embarque comenzó. Caminé despacio por el Finger, con la maleta de mano en una mano y la tarjeta en la otra. Dentro del avión, la azafata me indicó el asiento pasillo con una sonrisa exagerada, como si estuviera felicitándome por atreverme a salir de casa. Me acomodé. Puse el cinturón y apoyé la espalda contra el asiento. El corazón me latía fuerte, pero no era miedo.
Era la emoción de estar allí por voluntad propia, cuando el avión empezó a rodar. Cerré los ojos y recordé el momento en que encontré mi nombre tachado en los billetes de mi familia. Apreté los puños y, en silencio, repetí para mí misma: aquí estoy, Basilia, y nadie puede borrarte de este vuelo. El motor rugió. El avión se levantó con fuerza y, mientras la tierra se hacía pequeña bajo mis pies, sentí que también mi vida pasada se encogía. Perdiéndose en la distancia, abrí los ojos y miré por la ventanilla de mi fila. El cielo era amplio, limpio, prometedor, y mientras la aeronave se elevaba hacia Lisboa, supe que mi viaje apenas comenzaba y que lo que me esperaba en esas calles extranjeras cambiaría mi manera de mirarme para siempre. Lisboa me recibió con una luz distinta, una claridad que parecía filtrarse hasta los huesos. El aire olía a mar y a piedra antigua, como si cada calle guardara un secreto. Desde el aeropuerto tomé un tranvía que chirriaba cuesta arriba, cruzando callejones empedrados y fachadas cubiertas de azulejos azules y verdes. Me sentía extraña, pero también ligera, como si la ciudad me invitara a dejar en Madrid todo lo que me pesaba. Me instalé en una pensión sencilla en el barrio de Alfama. La dueña, una mujer de cabello blanco recogido en un moño firme, me dio la bienvenida con una sonrisa franca. No me hizo preguntas. Y ese silencio amable fue más hospitalario que cualquier palabra. Dejé la maleta en la habitación y salí a caminar. Alfama era un laberinto vivo, ropa colgada en balcones estrechos, niños jugando a la pelota en calles diminutas, el sonido lejano de una guitarra portuguesa. Me detuve en una plazoleta donde una cantante de fado llenaba el aire con una voz que parecía arrastrar siglos de dolor y esperanza. Cerré los ojos y por un momento sentí que esa voz hablaba por mí, que me prestaba palabras para el duelo que nunca me había permitido expresar. El hambre me llevó a una pequeña tasca con mesas de madera y manteles de cuadros. Pedí bacalao a la brasa y un vaso de vino verde. Me senté junto a la ventana, dispuesta a dejarme absorber por el bullicio de la calle. Fue entonces cuando los vi. En la mesa de al lado, una familia portuguesa cenaba con una mujer mayor. Sus hijos la rodeaban con cariño. Los nietos le hacían preguntas y ella reía, con esa risa plena que nace del sentirse querida. El hijo le servía un poco más de pescado. La nuera le acomodaba la chaqueta en los hombros. Uno de los nietos le alcanzaba el pan, como si fuera un gesto natural. La abuela les agradecía con la mirada, sin necesidad de palabras. Sentí un nudo en la garganta. Me quedé observándolos, atrapada en la escena como si contemplara un espejo que alguien había roto en mi propia casa. Ese reflejo me mostraba lo que yo nunca había recibido de Raimundo y Leticia: cuidado, reconocimiento. Un lugar en la mesa. Apoyé la mano en el mantel, tratando de controlar el temblor. El vino sabía amargo. El bacalao se me atragantaba. Cerré los ojos un instante, y en lugar de esa familia desconocida, vi a la mía. Me vi a mí misma sirviendo platos, recogiendo migas, quedándome de pie mientras ellos reían. Siempre a un lado, siempre invisible. Abrí los ojos y respiré hondo. No podía seguir contemplando la herida como si fuera una condena. Había venido aquí para mirarme de frente, aunque el espejo estuviera roto. Lisboa me mostraba lo que me faltaba, pero también lo que aún podía reclamar para mí misma. Terminé la cena despacio, obligándome a saborear cada bocado aunque la emoción me oprimiera el pecho. Al salir de la tasca, la voz de un fado se filtró de nuevo por una ventana abierta. La letra hablaba de saudade, esa nostalgia que muerde y acaricia a la vez. Caminé por las calles estrechas, dejando que la música me envolviera. Al llegar a la pensión, encendí la lámpara de la mesilla y me miré en el pequeño espejo ovalado del cuarto.
Vi a una mujer con los ojos enrojecidos, pero también con el mentón erguido. Una mujer que había volado sola después de 30 años. El espejo estaba agrietado en una esquina, y esa grieta me recordó que mi vida también lo estaba. Pero, aún así, el reflejo seguía siendo mío. Me acosté con la ventana abierta, escuchando la ciudad respirar. Y en ese silencio nocturno, entendí que Lisboa no venía a curar mis heridas, sino a enseñarme a mirarlas, sin bajar la vista. Al día siguiente me levanté temprano, con la sensación de que Lisboa aún tenía algo guardado para mí. El aire de la mañana olía a pan recién hecho y a café tostado. Bajé por las escaleras de la pensión y me dejé llevar hacia una cafetería cercana. Me senté junto a la ventana, pidiendo un galao y un pastel de nata, mientras lo saboreaba en silencio. Observé el ir y venir de la gente, cada cual con su rumbo. Fue desde entonces cuando la vi. Una mujer de cabello gris recogido en un moño suelto, con un vestido sencillo de lino azul. Entró con paso sereno, arrastrando una pequeña maleta de mano, como si la vida entera pudiera caber allí dentro. Pidió un café en un portugués torpe, mezclado con un acento español que reconocí enseguida. Nuestros ojos se cruzaron y, sin pensarlo, le sonreí. Ella me devolvió el gesto y, tras recibir su taza, se acercó a mi mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con una voz firme pero cálida. Claro, respondí, apartando mi bolso para hacer espacio. Se presentó como Auristela, un nombre poco común, tan inusual como la fuerza que transmitía su mirada. En pocos minutos la conversación fluyó como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos de lo evidente de lo tarde que habíamos empezado a viajar solas, de la extrañeza de descubrir el mundo sin compañía obligada. Auristela me contó que había vivido años bajo la sombra de un marido que jamás la consideró más que una sirvienta de lujo. Cuando enviudó, sus hijos la relegaron al rincón cómodo de la abuela disponible. Pero un día, como yo, se cansó del papel asignado. Decidió vender algunas joyas heredadas y empezar a recorrer ciudades por su cuenta. Lisboa era apenas una de sus paradas. Me quedé escuchándola, sintiendo que cada palabra suya era un eco del vacío que yo arrastraba. No necesitaba explicarle lo que era ser ignorada en tu propia mesa. Ella lo sabía. Lo había sentido en carne viva. Nos parecemos más de lo que imaginas, le dije, llevándome la taza a los labios. Auristela sonrió con cierta tristeza. Somos supervivientes. Basilia, no de la guerra, sino del desprecio. Esa frase me atravesó como un cuchillo envuelto en terciopelo. Era la primera vez que alguien ponía nombre exacto a lo que yo sentía. No éramos débiles. No éramos inútiles, habíamos sobrevivido al peso de ser borradas por quienes debieron sostenernos. Pasamos horas conversando. Caminamos luego por las callejuelas de Alfama, ella señalando detalles que me habrían pasado inadvertidos, una fuente escondida, un azulejo antiguo en una fachada descascarada, la risa de un grupo de ancianos jugando a las cartas. Con ella, la ciudad se volvía más nítida, al caer la tarde. Nos sentamos en un mirador con vistas al Tajo. El sol teñía el agua de naranja y oro. Auristela suspiró y dijo en voz baja: ¿Te das cuenta? No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras reposaran en mí como un vino añejo, y mientras el río reflejaba la última luz del día, supe que nuestra conversación no había terminado allí, que ese encuentro casual tenía el poder de abrir un camino distinto en mi viaje. Esa noche Auristela me convenció de acompañarlas a un bar de fado. Al principio dudé. Mi instinto era refugiarme en la habitación, meterme bajo las sábanas y dejar que el cansancio me envolviera. Pero algo en su mirada me recordó que estaba allí para vivir, no para esconderme. Caminamos juntas por calles iluminadas con faroles antiguos, hasta llegar a un local pequeño,
con paredes de piedra y mesas de madera gastada. El aire olía a vino tinto derramado, a pescado a la parrilla y a memoria. Nos sentamos en una mesa cerca del escenario, donde un guitarrista afinaba con calma las cuerdas metálicas de su instrumento. Pedimos 2 copas de vino verde. Yo trataba de relajarme, pero había una tensión extraña en mi pecho, como si presintiera que esa noche me aguardaba algo más que música. Cuando la cantante salió, envuelta en un vestido negro sencillo, un silencio reverente invadió el lugar. Cerró los ojos y empezó a cantar. La primera nota fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Reconocí la melodía al instante. Era Foideus, el fado que Paul, mi difunto esposo, escuchaba cada domingo por la tarde, sentado en su sillón favorito. El corazón me dio un vuelco. Durante años había evitado esa canción. La había borrado de mis listas. Había salido de tiendas cuando sonaba en algún altavoz. No porque no me gustara, sino porque era insoportable recordar el hueco que dejó su ausencia. Sin embargo, allí, en Lisboa, con Auristela a mi lado y esa voz que parecía salir de las entrañas de la tierra, no tuve fuerzas para huir. Las lágrimas me brotaron sin permiso. Al principio quise contenerlas, avergonzada de llorar frente a desconocidos. Pero entonces comprendí que no lloraba para sufrir, como tantas veces en mi casa vacía, sino para liberar un peso que había cargado demasiado tiempo. Cada verso era como una mano invisible que acariciaba mis heridas y me decía: «Sigue, estás viva todavía». Auristela posó su mano sobre la mía sin decir nada. Ese gesto silencioso me dio permiso para entregarme por completo. Dejé que el llanto me empapara, sin miedo a parecer débil. Paul adoraba esa canción porque decía que recordaba a Shetsa, su madre, y siempre me pedía que la escucháramos juntos. Ahora comprendía que también era un puente hacia él, hacia todo lo que había significado en mi vida. Por primera vez desde su muerte, no sentí solo la falta, sentí gratitud. Gratitud por los años compartidos, por su risa grave en la cocina, por las cartas que me escribía en los aniversarios, por su manera de defenderme incluso cuando yo no me defendía a mí misma. Paul nunca habría permitido que me borraran, pensé, y la idea se instaló en mí con una fuerza inesperada. Cuando la canción terminó, el bar entero estalló en aplausos. Yo me limpié las lágrimas con la servilleta. Riendo entre sollozos, Auristela levantó su copa y brindó en silencio conmigo. Esa noche no regresé a la pensión sintiéndome una mujer rota, sino una mujer que empezaba a soldar sus grietas. Al cerrar los ojos en la cama, todavía escuchaba el eco del fado, y comprendí que ese eco no era solo de Paul, sino mío, un recordatorio de que, aunque me hubieran tachado de un billete, todavía tenía derecho a escribir mi propio viaje. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la pequeña terraza de la pensión, el sol bañaba los tejados rojizos de alfama y el aire traía consigo el aroma del pan recién hecho. Tenía el corazón todavía vibrando con el fado de la noche anterior. Cuando sonó mi teléfono, dudé antes de mirar la pantalla, temiendo romper esa paz recién conquistada, pero la curiosidad pudo más. Eran mensajes de Leticia. El primero decía: «Revisaste la alarma antes de dormir». El segundo, apenas unos minutos después: «Y el jardín. Acuérdate de regar los rosales, que luego se secan». No había un «¿Cómo estás?», ni un «¿Dónde te encuentras?», ni mucho menos un «Te echamos de menos». Solo órdenes. Recordatorios de tareas domésticas que me encadenaban a un papel del que ya había decidido liberarme. La risa me brotó de pronto, sin poder evitarlo. Una carcajada que mezclaba alivio y sorpresa. Como si por fin comprendiera algo que había estado delante de mí durante años. Mi ausencia no había sido registrada como la de una persona.
sino como la de una sirvienta gratuita. Ellos no buscaban a Basilia. La madre o la abuela buscaban a la mano que apretaba botones de alarmas y regaba plantas. Me quedé contemplando la pantalla. Esos mensajes, lejos de herirme, me hicieron sentir ligera. Era la prueba irrefutable de que había hecho bien en marcharme. Si no me notaban como mujer, como madre, entonces no merecían que yo siguiera cargando con la culpa de abandonarles. Auristela bajó entonces al comedor, y al verme reír sola preguntó con ternura: «¿Qué ha pasado?». Le tendí el teléfono para que leyera. Ella negó con la cabeza y suspiró. «Siguen sin verte. Basilia, qué ironía. Al borrarte ellos, tú por fin te ves». Asentí en silencio. Esa frase me quedó grabada. Era cierto, cada kilómetro que me alejaba de Madrid me devolvía un pedazo de mí misma. Decidí no contestar a Leticia. Guardé el teléfono en el bolso y, con un gesto casi ceremonial, lo apagué. El silencio que se hizo después no fue vacío, sino fértil, como la tierra recién removida antes de plantar algo nuevo. Auristela y yo salimos a caminar. Pasamos por un mercado de flores donde los puestos explotaban de colores jacarandas lilas, bugambilias rojas, lirios blancos. Compré un ramo pequeño para mi habitación. Al colocarlo en un jarrón improvisado, sentí que esas flores no eran para adornar a otros, como tantas veces había hecho, sino para mí, por la noche. Mientras escribía en mi cuaderno de viaje, repasé los mensajes una última vez antes de borrarlos. Sonreí, imaginando a Leticia revisando su teléfono, molesta por mi silencio, sin sospechar que mientras ella pensaba en rosales secos, yo florecía en un jardín distinto. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, Lisboa murmuraba enfado, y yo sabía que mi historia acababa de tomar un rumbo del que ya no habría regreso. Llegamos a Sevilla una tarde abrasadora, cuando el sol parecía incendiar las paredes encaladas y los naranjos dejaban caer su perfume espeso sobre las calles estrechas. Auristela y yo habíamos decidido continuar juntas el viaje, al menos un tramo, y Sevilla se nos presentó como la próxima estación de libertad. Apenas dejamos las maletas en una pensión cerca del barrio de Triana. Alguien nos recomendó asistir esa noche a un espectáculo de flamenco. Aceptamos sin pensarlo. La sala estaba en un patio interior, con azulejos gastados y faroles colgando del techo. El murmullo de los visitantes se apagó cuando apareció la bailaora. No era la típica imagen joven y estilizada que muestran en los folletos turísticos. Era una mujer de cabellos blancos, recogidos en un moño bajo, con arrugas profundas y una presencia que imponía más que cualquier vestido brillante. Cuando la guitarra comenzó a sonar y el cantaor dejó escapar su quejido, ella se levantó con una energía que me erizó la piel. Cada zapateado era un golpe contra los años que habían querido reducirla. Cada giro de sus brazos dibujaba la dignidad de alguien que había aprendido a resistir el paso del tiempo. Me encontré llorando sin darme cuenta. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. En esa mujer de más de 70 años vi lo que yo misma podía ser, alguien a quien no le quedaba otra que arder, aunque el mundo le negara espacio. El público aplaudía, vitoreaba, pedía más, y en medio de aquella algarabía, sin pensarlo, me puse de pie. Mis manos temblaban, pero mis pies me llevaron hacia el centro, como si obedecieran a una llamada interior. Auristela me miraba con asombro y una sonrisa cómplice. No sabía bailar flamenco. Ni la técnica ni los pasos estaban en mi cuerpo. Pero cerré los ojos y dejé que la guitarra me atravesara. Moví mis brazos con torpeza. Zapateé fuera de ritmo. Giré con un desequilibrio evidente. Y sin embargo, nunca me había sentido tan ligera.
Cada gesto era un desafío a la frase que me había condenado semanas antes. Eres muy vieja para viajar. Solo sirve que cuides la casa. El público primero se sorprendió, pero pronto se unió en palmas, animándome. La bailaora me observó con una mezcla de respeto y complicidad, como si aprobara mi osadía. Cuando terminé, agotada y con las mejillas encendidas, la sala entera estalló en aplausos. Me dejé caer en mi asiento, riendo entre lágrimas. Auristela me apretó la mano y susurró: «Lo que acabas de hacer no se llama bailar, Basilia. Se llama vivir». Esa frase me quedó resonando mucho después de que el espectáculo terminara. Caminamos de regreso por las calles iluminadas, el eco de los tacones aún vibrando en mis oídos. Me sentía transformada, como si algo que llevaba años encerrado en mí hubiera por fin roto sus cadenas. Esa noche, al acostarme, comprendí que ya no era la mujer que se quedó sola en el portal viendo marchar un coche lleno de risas ajenas. Ahora era la mujer que se levantaba y bailaba, aunque no supiera cómo. Y con esa certeza ardiente en el pecho, supe que el viaje aún me tenía guardada otra prueba, más desafiante que cualquier escenario. El calor de Sevilla todavía me ardía en la piel cuando sonó mi teléfono. Lo había encendido por pura costumbre, después de varios días de silencio, y no me sorprendió ver el nombre de Raimundo en la pantalla. Dudé unos segundos antes de contestar. Al hacerlo, lo primero que escuché fue su voz entrecortada, más aguda de lo normal, cargada de ansiedad. «Mamá, ¿qué ha pasado con los billetes? Estamos en el aeropuerto y nos dicen que están cancelados. No puede ser. Algo tiene que haberse equivocado». Me quedé inmóvil, como si las palabras me atravesaran con una mezcla de culpa y triunfo. Él no lo sabía. Claro, no imaginaba que había sido yo la mano que, desde la calma de mi salón con una taza de té, había desbaratado sus planes. Mamá insistió, con un tono cada vez más desesperado: «Los niños están llorando. Leticia no entiende nada. Dicen que no hay manera de reactivar los pasajes y que necesitamos comprar nuevos. ¿Sabes algo? ¿Has tocado algo?». La mención de Leticia me encendió la sangre. Imaginé su rostro crispado, culpándome incluso sin pruebas. No respondí de inmediato. Respiré hondo, dejando que el silencio pesara al otro lado de la línea. «Mamá, por favor», repitió Raimundo. Y en esa súplica no había ternura, sino una exigencia disfrazada de urgencia. «¿Activaste tú la alarma mal? ¿O moviste algo con la agencia?». Entonces comprendí. No me llamaba porque me echara de menos, ni siquiera porque necesitara escuchar mi voz. Me llamaba porque algo había fallado en la maquinaria que me habían asignado la cuidadora, la organizadora, la sombra útil. Y ahora buscaban en mí la llave que arreglara el desastre. Mi garganta se cerró. Podría que ni haber explicado. Podría haber llorado, confesando mi pequeña venganza. Pero en lugar de eso, recordé la bailaora en Triana. Recordé mis pasos torpes pero libres, y decidí que no merecía justificarme. Con un gesto lento, llevé el teléfono a mi oído una última vez. «Raimundo», dije con calma, «no sé de qué hablas». Y colgué. Me quedé mirando el aparato en mi mano, esperando sentir culpa, remordimiento o miedo. Pero lo único que sentí fue ligereza. Como si cada segundo de su confusión al otro lado hubiera sido una devolución exacta de cada silencio que yo había tragado durante años. Apagué el móvil de nuevo, deslizando el dedo sobre la pantalla como quien cierra una puerta definitiva. Afuera, la ciudad seguía vibrando con guitarras y voces, indiferente al pequeño naufragio que yo había provocado. Esa noche, mientras las luces de Sevilla titilaban desde mi ventana, comprendí que ya no era rehén de sus llamadas ni de su necesidad. Y con esa certeza, me dormí sonriendo, sabiendo que el viaje me tenía reservada otra voz inesperada, distinta a la suya.
Llegamos a Granada en un tren que serpenteaba entre montañas y olivares infinitos. Auristela se quedó dormida durante el trayecto, pero yo permanecí con los ojos abiertos, como si cada paisaje quisiera grabarse en mi memoria para siempre. Sentía que cada kilómetro me alejaba un poco más de lo que había sido, y me acercaba, aunque aún no lo supiera del todo, a lo que estaba destinada a ser. La ciudad nos recibió con el rumor de fuentes y el aroma inconfundible de especias en el aire. Decidí visitar la Alhambra al día siguiente, con calma, como quien se acerca a un santuario. Auristela prefirió quedarse en el hotel, cansada, y yo me adentré sola por los senderos que conducen al palacio. El día estaba claro, y la luz jugaba en los muros como si quisiera revelar un secreto escondido en cada mosaico. Caminé despacio, deteniéndome en los patios, en los arcos que parecían bordados en piedra, en los reflejos del agua que multiplicaban el cielo. Había silencio entre la multitud, como si todos comprendiéramos que estábamos ante algo más grande que nosotros. Me senté en un banco frente al patio de los Arrayanes. Saqué de mi bolso la libreta roja que llevaba conmigo desde Lisboa y la abrí en una página en blanco. Aún me temblaba un poco la mano. Escribir había sido siempre un acto privado, algo relegado a listas de compras, recordatorios o notas sueltas. Pero en ese instante, las palabras brotaron con una fuerza desconocida. No soy vieja para viajar. Soy demasiado valiosa para que me entiendan. Me quedé observando la frase escrita, como si no hubiera salido de mí, como si una voz antigua y sabia me la hubiera dictado, y de pronto sentí un calor en el pecho, una especie de reconciliación con mi reflejo, con mi historia. Por primera vez, mis pensamientos no eran lamentos ni reproches, eran declaraciones. Escribí más, con furia tranquila sobre mi soledad convertida en descubrimiento, sobre la libertad de elegir un café sin esperar a nadie, sobre los pasos torpes en Sevilla que habían sido mi propia rebelión. Cada palabra me iba tejiendo una identidad nueva, como si la libreta roja no fuera un simple cuaderno, sino un mapa de regreso a mí misma. Un grupo de turistas pasó a mi lado, riendo y sacándose fotos, pero yo no aparté la vista de lo que había escrito. Aquello era más que un recuerdo, era una brújula que me decía que no debía volver al lugar donde me habían borrado, sino seguir caminando hacia donde pudiera ser completa. Guardé la libreta en el bolso y seguí recorriendo la Alhambra. En cada rincón me parecía escuchar un eco. No soy vieja para viajar. Soy demasiado valiosa para que me entiendan. Y ese eco me acompañó incluso después, cuando bajé por las calles empedradas del Albaicín, entre casas blancas y miradores desde donde la ciudad parecía arder con la última luz del día. Esa noche, al regresar al hotel, Auristela me preguntó qué había sentido. Sonreí y solo le respondí: «He encontrado una brújula». Ella no entendió del todo, pero me abrazó con esa complicidad que ya no necesitaba explicaciones. Me dormí con la libreta roja sobre la mesilla de noche, segura de que mis propias palabras serían la llama que me guiaría en lo que estaba por venir, cuando el viaje me enfrentara, de nuevo, a la sombra de mi familia. Estaba en la habitación del hotel en Granada cuando decidí encender de nuevo el teléfono, solo por curiosidad. Sabía que me exponía a nuevas llamadas de Raimundo o a los mensajes fríos de Leticia, pero algo en mí quería comprobar si el mundo seguía girando sin mi silencio. Revisé la bandeja y entre tantas notificaciones vacías, encontré un mensaje inesperado. El remitente era Amelia, mi nieta mayor. Dudé un instante antes de abrirlo. El corazón me golpeaba como si presintiera que aquello no era un encargo ni un reproche. Al deslizar el dedo y leer las primeras palabras, sentí que las lágrimas me nublaban la vista. «Abuela, te admiro. Yo también quiero ser como tú». Me quedé sin aliento.
Volví a leerlo una y otra vez, incapaz de creer que de esa casa donde tantas veces me habían hecho sentir invisible, surgiera un gesto tan limpio, tan mío. A los pocos segundos llegó otro mensaje. Sé que todos piensan que eres solo quien cuida la casa, pero yo sé que no es verdad. Papá no me deja decírtelo en persona, pero yo te escucho siempre. Cuando hablas, aprendo. Cuando callas, también. No pude contener el llanto. No era tristeza. Era una mezcla de alivio y orgullo que me desbordaba. Mis manos temblaban mientras acariciaba la pantalla como si pudiera alcanzar la piel de mi nieta a través de esas letras. Amelia, tan joven y ya tan lúcida. Había roto la cadena del desprecio sin siquiera proponérselo. Me sequé las lágrimas y comencé a responder. Pero me detuve. Pensé que quizá era mejor esperar, guardar esas palabras como un tesoro. No exponerla ante el control de sus padres. En su valentía silenciosa estaba también su vulnerabilidad, y no quería que por mi culpa recibiera reproches o castigos. En lugar de contestar, abrí la libreta roja y copié cada una de sus frases. Las escribí con cuidado, como si fueran versos que debía preservar para siempre. Al lado de su nombre dibujé un pequeño corazón, símbolo de la única alianza verdadera que aún me quedaba dentro de la familia. La noche avanzó, y yo seguía repasando sus mensajes en la mente, repitiendo su "te admiro" como un mantra que me sostenía. Por primera vez, comprendí que mi viaje no solo era mío, también era de ella. Amelia me miraba, aunque fuera a escondidas, como un faro posible de lo que una mujer podía ser a cualquier edad. Me dormí con la sonrisa húmeda de lágrimas en los labios, abrazando la certeza de que, incluso en la sombra más densa, una chispa podía iluminar. Y esa chispa llevaba el nombre de mi nieta, que sin saberlo me dio fuerzas para el siguiente paso de mi camino. Aquel que empezaba a gestarse con una invitación inesperada. Llegué a Cádiz un mediodía luminoso, cuando el sol parecía caer a plomo sobre las murallas que abrazaban la ciudad. El olor a sal se mezclaba con el del pescado frito que escapaba de las tabernas, y el bullicio de las calles me recibió como si fuera una invitada inesperada. Caminé sin prisa hasta encontrarme con el Atlántico, esa inmensidad azul que parecía no terminar nunca. Allí me detuve, frente a un mar que no había visto en décadas, y sentí que mi corazón latía al mismo compás de las olas. Respiré hondo. Dejé que el viento me desordenara el cabello y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí preparada para ir a hablar. No cara a cara, no entre reproches ni silencios incómodos, sino con mi voz sola, desnuda, sin testigos más que el mar y yo. Saqué el teléfono del bolso y busqué el contacto de Raimundo. Mis dedos dudaron unos segundos antes de pulsar el botón para grabar un audio. Tenía miedo, sí, pero era un miedo distinto, no al castigo ni al desprecio, sino al temblor de reconocerme, de poner en palabras lo que había callado tanto tiempo. Cuando empecé a hablar, mi voz salió ronca, como si tuviera que atravesar años de encierro. Raimundo, susurré primero, y luego respiré. Escúchame bien, si me quieres en tu vida, será como mujer entera, no como sombra. Las olas rompían con fuerza contra las rocas y parecían empujar mis frases hacia adelante. He sido madre, sí, pero también soy más que eso. No nací para cuidar casas ajenas ni para esperar en portales. Si quieres que siga siendo parte de tu vida, tendrás que aprender a mirarme como soy, una mujer que respira, que sueña y que también merece viajar, reír y decidir. Me detuve un instante. El viento me llenaba la boca de sal y de valor. No voy a volver a aceptar que me borres con tus silencios. No voy a tolerar que tu esposa me reduzca a una criada. Si algún día quieres acercarte, será desde el respeto, no desde la utilidad. Y si no... Hice una pausa larga.
con el nudo en la garganta desatándose al fin si no. Raimundo, yo sabré seguir. Al soltar esas últimas palabras, un sollozo me atravesó, pero no era de dolor. Era alivio, una especie de liberación que me dejaba ligera. Terminé el audio y lo envié con un simple toque. No lo escuché de nuevo. No necesitaba repasar mis propias verdades, ya estaban dichas, ya eran irrevocables. Guardé el móvil en el bolso y cerré los ojos. El mar rugía frente a mí, y tuve la sensación de que me respondía, no con palabras, sino con ese vaivén eterno que parecía decirme bien. Por fin te has atrevido. Me quedé de pie durante un largo rato, mirando el horizonte hasta que la luz empezó a dorarse. Pensé en Amelia, en su secreto compartido conmigo, en la semilla que había plantado sin saberlo. Pensé en Auristela, en la fuerza de las mujeres que, aún heridas, habían decidido caminar solas, y pensé en mí, en la Basilia que se estaba reconstruyendo, a golpe de verdad y de viaje. Cuando el sol se hundió en el océano, me giré con paso firme hacia la ciudad. Sentía que, tras esa confesión, al mar y a mi hijo, nada podría volver a ser igual. Y fue justo en ese momento, mientras caminaba de regreso, cuando escuché el timbre del teléfono. Era una llamada inesperada que marcaría el rumbo de los días siguientes. Cuando regresé al hotel, todavía con el olor del mar pegado en la piel, el teléfono vibraba sin descanso dentro del bolso. Lo saqué y vi la pantalla llena de notificaciones, decenas de llamadas perdidas. Un torrente desesperado que parecía querer atravesar el cristal del aparato. Me senté en la cama. Respiré hondo y, con calma, abrí el buzón de voz. La primera voz que escuché fue la de Raimundo. «Mamá, por favor», contesta. Su tono era inseguro, casi infantil, como si hubiera retrocedido a la edad en la que aún buscaba mis brazos para calmarse. «Nos equivocamos. Te necesitamos». Cerré los ojos y dejé que la grabación terminara. Acto seguido llegó la de Leticia, más contenida, aunque en su aparente calma se escondía la urgencia. «Basilia, sé razonable. No es para tanto. Vuelve a casa. Así podremos hablar». Hablar. Esa palabra resonaba hueca en mi interior. Hablar nunca había sido su intención. Siempre era ordenar, exigir, asignarme tareas que me borraban. Pasé al siguiente mensaje de nuevo. «Raimundo, no sabemos qué pasó con los billetes. Los niños están tristes. No podemos arreglarlo sin ti. Vuelve». «Mamá». Noté que mi respiración se aceleraba. No de emoción, sino de una extraña mezcla de compasión y dignidad recién aprendida. Ellos no me buscaban porque me extrañaran, sino porque algo había fallado en su plan perfecto. Yo era, de pronto, la pieza ausente que desarmaba su viaje, su comodidad, su seguridad. Reproduje el resto de los mensajes. Algunos eran súplicas, otros sonaban casi a reproches disfrazados de afecto. «Siempre exageras», decía Leticia en uno. «No tienes derecho a hacer esto». Añadía en otro, como si mi silencio fuera un crimen, pero cada palabra que escuchaba no hacía más que reforzar mi decisión, no contestar. Apagué el altavoz y dejé el móvil sobre la mesilla. Me quedé observando la pantalla oscura, como si en ella se reflejara mi propia sombra. Comprendí que el silencio, ese silencio que tantas veces había significado resignación, ahora se había transformado en un arma, en una voz más poderosa que cualquier réplica. Me levanté y abrí el balcón. El aire fresco de la noche de Cádiz me acarició la cara. Allá abajo, las luces del paseo marítimo titilaban, y el rumor del mar regresaba como un eco de mi confesión de la tarde. «Si me quieres en tu vida, será como mujer entera, no como sombra». Esa frase volvía a mí con más fuerza, reafirmada ahora por las voces desesperadas que había decidido no responder. Sonreí. Apenas,
con un gesto cansado pero firme. No era venganza. Era justicia íntima. El silencio me protegía. Me sostenía y me definía. Ya no necesitaba convencer a nadie. Me acosté. Dejé el móvil boca abajo y cerré los ojos. Dormí tranquila, sabiendo que cada llamada ignorada era un paso más hacia mi libertad. Al amanecer, con el sol dorando las cortinas, me desperté con una certeza nueva. Había llegado la hora de dar un giro aún más grande a mi viaje. El tren me llevó hasta Barcelona después de una noche larga de insomnio sereno. Desde la ventanilla vi cómo el paisaje cambiaba. Los campos dorados de Andalucía cedían paso a tierras que parecían más verdes, más densas, más vivas. Cuando bajé en Sants, la ciudad me recibió con un bullicio distinto, cosmopolita, como si todo el mundo caminara con una meta clara y, al mismo tiempo, con la ligereza de quien sabe que la belleza se esconde en cada esquina. Me instalé en una pensión sencilla cerca del Eixample. Apenas dejé la maleta azul en la habitación. Sentí una urgencia a ir a la Sagrada Familia. No sé por qué. Pero aquella obra inacabada me llamaba como un espejo. Caminé hasta ella entre calles amplias, con fachadas modernistas que parecían hablar el mismo idioma de las flores y las curvas. Y allí estaba, inmensa, desafiante, con sus torres como dedos que intentaban tocar el cielo. Me quedé parada, incapaz de dar un paso más, con lágrimas quemándome los ojos. ¿Cómo era posible que algo tan inconcluso pudiera transmitir tanta plenitud? Entré en silencio, rodeada de turistas que alzaban los móviles para capturar cada ángulo. Yo no quería fotos, quería absorber, dejar que las columnas arborescentes me recordaran que crecer no tiene esa edad, que una vida también puede seguir ampliándose, aunque muchos crean que ya está cerrada. En una de las capillas laterales me senté, y el pensamiento me golpeó con la fuerza de una verdad largamente negada. Yo también era una obra inacabada. A mis 72 años todavía podía levantar nuevas torres en mi vida. Todavía podía dejar espacios abiertos a la sorpresa, a la belleza, a la valentía. Recordé las palabras de Leticia Eres, muy vieja para viajar. Solo cuida la casa. Allí, bajo los vitrales que teñían de colores la penumbra. Esas palabras sonaban ridículas, huecas. Yo estaba viajando. Yo estaba caminando sola. Yo estaba aprendiendo a construir mi existencia sin pedir permiso. Después del recorrido me detuve en una pequeña tienda junto a la basílica. Entre los recuerdos encontré un cuadro pintado a mano que imitaba los mosaicos de Gaudí. No era perfecto. Las líneas estaban torcidas. Pero me atrapó precisamente por eso, porque era humano. Inacabado. Como yo. Lo compré y lo guardé en la maleta azul con un cuidado especial. Esa tarde caminé por el Parque Güell, donde los bancos ondulaban como olas petrificadas. Me senté en uno de ellos y abrí mi libreta roja. Escribí: mi vida es una catedral en construcción. No necesito que la aprueben, solo que siga creciendo. Al terminar de escribir, un niño que jugaba cerca se me acercó y me preguntó si estaba dibujando. Le mostré el cuadro y le dije: es mi proyecto secreto. Él sonrió y, antes de correr de vuelta con su madre, me lanzó una frase inocente que me estremeció. Pues que nunca se acabe, señora. Me quedé mirando la ciudad desde lo alto, con la certeza de que incluso un desconocido podía recordarme lo esencial. La vida no termina mientras haya pasos que dar. Esa noche, al volver a la pensión, coloqué el cuadro de Gaudí en la mesilla, frente a la cama, antes de dormir. Lo observé iluminado tenuemente por la lámpara y supe que ese cuadro sería mi recordatorio diario. Yo también podía seguir levantando mi propia obra. Y fue con esa convicción que, al amanecer, desperté con una idea clara y luminosa.
Había llegado el momento de ir más lejos, de cruzar otra frontera que me esperaba desde hacía demasiado tiempo. Volver a mi casa después de tantas semanas recorriendo ciudades y levantando mi espíritu. Fue como abrir un libro que había dejado en pausa. La fachada seguía igual. La puerta seguía chirriando al cerrarse. Pero yo ya no era la misma. La maleta azul pesaba menos que la primera vez, no por el contenido, sino porque yo había aprendido a caminar ligera. Cuando abrí la puerta, me encontré con un par de zapatos pequeños en la entrada. No pertenecían a Raimundo ni a Leticia. Al entrar, escuché una voz dulce que me sobresaltó. Abuela, era Amelia, mi nieta mayor. Corrió hacia mí con los brazos abiertos y se lanzó a mi pecho, como si el tiempo que había estado ausente hubiera sido una eternidad. Me abrazó con fuerza, con esa sinceridad que solo tienen los niños cuando aman de verdad. Sentí que mi corazón se reordenaba en ese instante. Te he echado mucho de menos, me dijo, con los ojos brillantes. Te he seguido por las fotos que subías y por tus notas en la libreta roja. Eres valiente. Abuela. Yo no esperaba esa confesión, y las lágrimas me llegaron sin pedir permiso. La abracé, respirando el olor de su cabello, agradeciendo en silencio que, aunque su madre intentara borrarme, todavía quedaba un lazo puro que no podía romperse. Mientras todavía nos sosteníamos en ese abrazo, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Raimundo y Leticia entraron con un gesto que no sabían cómo disimular. Sus sonrisas eran torpes, incómodas, como si cada palabra que tenían preparada se les hubiera quedado atascada en la garganta. Raimundo habló primero, bajando los ojos. Mamá, hemos vuelto antes de lo previsto. Yo asentí sin decir nada. Caminé hasta la mesa del comedor, todavía tomada de la mano de Amelia. Ellos me siguieron, moviéndose despacio, como si cada paso fuera un campo minado. Hubo problemas con los boletos. Y luego empezó Leticia, pero se quedó callada al notar que yo la miraba sin parpadear, como si pudiera ver detrás de sus frases inconclusas. No respondí. No hacía falta. El silencio era un espejo en el que se reflejaban todas sus faltas, su desprecio, su arrogancia, su falsa seguridad de que podían decidir mi lugar en la familia. Raimundo intentó sonreír, pero solo consiguió encogerse de hombros. Por primera vez lo vi vulnerable, como un niño que se sabe sorprendido en falta. No había discurso que pudiera arreglar lo que habían hecho, y lo sabían. Yo me limité a ir a acariciar el cabello de Amelia y a decir en voz baja: «Pero Clara, la casa estuvo bien cuidada». Y yo también. No hubo más reproches. No era necesario. El peso de la incomodidad en el aire era suficiente castigo. Una disculpa muda que no necesitaba palabras. Me levanté. Llevé a Amelia conmigo a la sala y encendí la lámpara que iluminaba el cuadro de Gaudí que había traído de Barcelona. Ella lo miró fascinada, y yo aproveché ese instante para sellar con mi propia calma lo que había sido un viaje de silencios y de renacimientos. Mientras mis ojos se fijaban en los colores del mosaico, comprendí que aún faltaba el último paso, aquel que debía dar para cerrar definitivamente el círculo de mi historia. La mesa era pequeña, íntima, sin grandes manteles ni platos de lujo. Había pan caliente, un vino sencillo y unas aceitunas que Amelia había colocado con esmero. Yo me senté sin prisa, ocupando un lugar en la cabecera, no como quien dirige, sino como quien al fin se permite estar. No había ollas esperándome en la cocina ni bandejas que cargar. Esta vez no era la que servía. Era la invitada. Amelia me sonrió desde enfrente, orgullosa, como si entendiera la magnitud de aquel gesto silencioso. Leticia mantenía la mirada baja, removiendo el vaso entre sus manos, incómoda en un papel que no sabía interpretar. Raimundo, en cambio, parecía querer hablar, pero las palabras le tropezaban con la vergüenza. No dije nada al principio.
Me limité a probar el pan, a saborear el vino, a escuchar el sonido de la risa de mi nieta. Era un banquete sencillo, pero para mí tenía el sabor de la libertad conquistada, cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Me levanté despacio y fui hasta el aparador. De mi bolso saqué un sobre cerrado, amarillento de tanto manosearlo en el viaje. Lo puse delante de Raimundo con calma, sin dramatismos. «Esto es para ti», dije. Él lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban las copias de los boletos cancelados, aquellos que habían marcado el inicio de todo. Los miró, y su rostro se tensó de inmediato. Leticia levantó la cabeza sorprendida, como si esperara un reproche, un castigo, una trampa, pero yo no añadí ninguna palabra hiriente. «Los guardo», continué, «no para vengarme ni para reprochar. Los guardo como recordatorio, para que nadie, ni siquiera yo misma, me vuelva a considerar invisible». Raimundo apretó los labios, y por un instante me pareció ver en sus ojos la misma expresión de cuando era niño, cuando traía una mala nota del colegio y no sabía cómo enfrentarme. No era el momento de regañar ni de reclamar. Era el momento de poner un límite con dignidad. Dejé el sobre la mesa, como si fuera un trofeo silencioso. No era un arma. Era una brújula, un símbolo de lo que había aprendido. Amelia me tomó la mano por debajo de la mesa y susurró: «Nunca más, abuela». Yo asentí. El banquete continuó en un murmullo torpe de cubiertos y vasos, pero dentro de mí sentí que algo había cambiado para siempre. Ya no era la sombra que limpiaba platos mientras otros viajaban. Era la mujer que había cruzado ciudades, mares y memorias para sentarse. Al fin, como dueña de sí misma. Respiré hondo. Miré la lámpara encendida sobre nuestras cabezas y comprendí que el verdadero viaje no había estado en Lisboa, ni en Sevilla, ni en Granada. El verdadero viaje era este, el instante en que decidí no quedarme atrás nunca más.